Saludos a todos, estimados diplomantes de este camino tan bonito que hemos transitado juntos a través de la psicología transpersonal. Hoy es el día donde ustedes son los protagonistas y presentan su investigación. Bueno, deseándole el mayor de los éxitos. Desde el cuerpo docente estamos satisfechos de que se hayan atrevido a dar este paso de realizar su investigación y además, bueno, prepararse para hacer la presentación de la misma, ¿okay? Ya que es un requisito importante para la obtención del diplomado, de ese diploma que con tanto esfuerzo ustedes han ido construyendo la consolidación de ese diploma, de ese certificado. Por parte del Centro Integral de Desarrollo Transpersonal, bueno, deseándole el mayor de los éxitos a cada una de las personas que se van a presentar hoy, que van a dar su ponencia. Y bueno, vamos a darle el pase a Mónica Osorio, que nos va a estar hablando sobre el duelo desde una mirada metafísica y transpersonal. Muchos éxitos, Mónica. El espacio es todo tuyo. Bueno, buenas noches para todos. Sí, en efecto, como dijo Denis, el tema es el duelo desde una mirada metafísica y transpersonal, y pues tiene una parte, tiene componente teórico y otra parte de mi experiencia de vida. Entonces, pues voy intercalando entre una cosa y la otra. Partamos de lo que es, como pues lo que es el concepto de duelo. ¿Sí? Yo encontré muchas definiciones, unas más tradicionales que otras, pero estas me gustaron mucho porque ya ven el duelo como algo transpersonal, ¿sí? Ya ven el duelo no como a la persona, que a esa persona se le muere un familiar, o esa persona se divorcia, o esa persona se muda, sino ven el ser con todas las implicaciones que la pérdida tiene. Entonces, el concepto de Paulo Scott, que fue uno de los más novedosos que encontré, él es un tanatólogo transpersonal en México, y él lo define como un proceso adaptativo, ¿sí? El duelo es eso, adaptarse a la nueva situación. Lo define como doloroso, displacentero, y para él el duelo inicia con la conciencia de que existe la pérdida, ¿sí? Por ejemplo, si alguien va a migrar, pasa mucho aquí en Venezuela, el duelo migratorio empieza desde que decido migrar, ¿sí? No cuando ya me fui. Si alguien tiene una enfermedad y pues no fallece, o no, el diagnóstico no se concreta, la conciencia de pérdida empieza cuando le dan el diagnóstico, no con la pérdida en sí. Y me pareció súper acertado porque hay muchos duelos que inician antes de que la pérdida real se presente. Y lo que más me encanta de la definición de este señor y de cómo lo explica es que él habla de que esa pérdida conecta con acontecimientos transpersonales, ¿sí? Activa duelos que no se han resuelto, activa pérdidas anteriores, activa memorias celulares, activa incluso pérdidas o historias de vidas anteriores, como él lo maneja. Entonces me parece súper completo. Y estas dos partes, los dos recuadros que están aquí abajo los soportan en el sentido de que el dolor del duelo es total, ¿sí? Y para mí se sigue viendo como algo transpersonal. Es un dolor biológico, duele el cuerpo, y es verdad, uno somatiza en el cuerpo. Yo somatiza en la espalda, somatiza en el centro del pecho, somatiza en la cabeza. A la final desencadené una arritmia que era totalmente emocional porque mi corazón está totalmente sano. Y todo eso fueron otros microduelos, ¿no? Porque era la pérdida de mi salud. En el duelo psicológico duele la personalidad, o sea, ya no era la mamá de, ¿sí? Yo seguía siendo la mamá de mi otro hijo, pero la mamá de mi hijo que falleció ya no era, a pesar de que en la calle me seguían llamando la mamá de Diego. Y ya ese rol en mi vida no funcionaba, no existía. El duelo social, duele la sociedad y ver cómo la sociedad enfoca el duelo y cómo es la forma de ser y lo que espera la sociedad de nosotros y lo que nosotros realmente estamos en capacidad de entregar. Duele la familia porque duele mi dolor y encima duele ver el dolor de mi hijo, duele ver el dolor de mi esposo, duele ver el dolor de mi mamá, y entonces es todo un complejo que hace que la cosa sea todavía
más intensa. Duele el alma porque duele el ser, ¿sí? Duele el no entender, duele el no saber, duele el perderse, duele tantas cosas que van más allá de la pura identidad de Mónica, que es lo que pues, aparentemente uno es. Y este que me pareció súper interesante, duele el tiempo, ¿sí? Duele el pasado, duele el presente y sobre todo duele el futuro. Duele los sueños que ya no van a estar, duelen las experiencias que ya no se van a vivir, duelen la cantidad de cosas que se nos quedaron como en stand-by, que parte de la aceptación es aceptar la persona no está, o el proyecto no está, o el país ya no está, o la pareja ya no está porque no digo qué, pero tampoco están los planes que había construido. Y en esta definición o en esta descripción de... Bueno, y esta definición de Carrasquilla también la apoya Gross, cuando Gross dice que el duelo es una crisis que afecta de modo simultáneo los aspectos biológicos, emocionales, interpersonales, sociales, filosóficos y espirituales del ser. Luego, en función a esto y en función a lo que yo viví, para mí el duelo es más personal. Es como una cuestión que yo manifiesto, que yo afirmo. Y nuevamente este autor mexicano, Paul Scott, ve que el duelo lo habla como algo intrapersonal, ¿sí? Es un duelo mío conmigo, es un duelo mío conmigo y todos los duelos previos que yo pueda tener. En mi caso, en este caso, en mi pérdida, fue la de mi hijo de 13 años, pero yo ya había tenido pérdidas anteriores. Romina, el micrófono, por favor. Yo ya había tenido pérdidas anteriores, entonces todos esos duelos se activan con el duelo que está en este momento activo, corriendo. El interpersonal, pues también hay rupturas por las formas, las diferentes maneras de ver el duelo, de ver la pérdida, de manejar la pérdida, pues vamos teniendo otras pérdidas a nivel de seres significativos que son los familiares. Los sociales, porque nos alejamos de otras personas que no queremos que nos activen el dolor, entonces nos separamos, ¿sí? Dejamos de asistir a cosas que asistíamos con la persona que ya no está. Háblese de muerte, de pareja, de emigrar, o sea, el entorno social cambia con el duelo. Y los transgeneracionales que se activan por los duelos que hayan estado a nivel de memoria celular o a nivel de ancestros que no hayan sido resueltos. A mí las dos imágenes me gustaron, ¿por qué? Porque la Polito muestra que tenemos los duelos que están en nosotros, que para mí son las raíces, lo que soy yo, y los duelos arriba del transgeneracional y todo el entorno. Y aquí, pues, en el del lado derecho, las imágenes se ven como energía, ¿sí? Se ven como lo que es a nivel de memoria celular, lo que está activo. Y nuevamente, el duelo afecta todo lo que es la definición del ser como algo transpersonal, lo biopsicosocio espiritual. Entonces, etapas del duelo, de las etapas del duelo se habla mucho, ¿sí? Pero para mí es más importante que saber en qué etapa estoy como persona que vive el duelo. Como el acompañante sí me parece importante, pero como duelante como tal, que es un término que le escuché a Virginia Gawel, como duelante para mí es más importante las actitudes que tomo al elaborar el duelo que en sí, que si lo estoy negando, que si estoy en shock, que si no quiero hacer nada, sino me importa cómo lo abordo, ¿sí? Porque en cada etapa incluso puedo abordarlo de manera distinta. Para mí una que es fundamental es rendirme, ¿sí? La rendición. Es algo que en el momento en que yo lo hice, todo como fluyó, no hubo más, o sea, la enfermedad física, el entorno social, todo, porque yo simplemente dije, sí, me rindo a esto, que no hay nada que pueda hacer, ni con lo que estoy sintiendo, ni con lo que provocó lo que yo estuviera sintiendo. Entonces, rendirme a lo que es y decir, sí, o sea, Dios, universo, Espíritu Santo, el que sea, no sé qué hacer, no tengo respuesta, no, y de ahí me abro a otras posibilidades de ayuda. Escucharse, permitirse y lo que sea que se presente, ¿sí?
Si tengo rabia y la experimento, la dejo salir. Si tengo tristeza, lo mismo. Si tengo alegría, porque a veces en el duelo nos sentimos alegres y eso nos da como sentimiento de culpa. Entonces, permitir todo lo que venga sin juzgarse. Al fin de cuentas, soy un humano que está explorando una emocionalidad que no conocía ni estaba preparada para ello. Apertura. Porque para mí, en mi proceso de duelo, fue muy importante, fue trascendental, abrirme a nuevas creencias, ¿sí? Abrirme a nuevas experiencias que me permitieron ver vida, muerte y duelo desde ópticas distintas a las que yo antes miraba. El cuidado integral, no descuidarnos en lo que es el alimento, la mente, el sueño, el cuerpo, porque básicamente pues, con este es el recurso que seguimos utilizando para vivir. Y la resiliencia, ¿sí? Creer que podemos salir fortalecidos de una experiencia como esta. Fortalecidos y mejorados. Y en cuanto al acompañante, es lo que hablábamos en las primeras clases de que el acompañante transpersonal no es tanto la técnica, sino la actitud con la que él va a abordar y va a estar para la persona que está en duelo, ¿sí? A veces es simplemente la escucha activa, la escucha compasiva, el permitir que se manifieste el dolor, el permitir que el sufrimiento se aliviane a través de que nos lo cuenten a nosotros. Para mí en el duelo eso es primordial, mucho más allá de la técnica, sobre todo a los inicios del duelo como tal. Y algo que me encanta que lo abra Alejandro Celi, y es que como acompañante en cualquier proceso, pero en el duelo me parece fundamental, es creer que el paciente se puede sanar por sí solo, ¿sí? Es creer que él tiene los recursos para encontrar dentro de sí la respuesta a aliviar lo que le está sucediendo. Y en mi caso fue básico. A mí me acompañaron muchas personas y todas simplemente me dejaban. Me decían, tú sabes, Mónica. Decía como que yo sé. O sea, si no sé qué hacer, si no sé cómo sentir, si no sé si lo que estoy experimentando me estoy volviendo loca, no me estoy volviendo loca. Ellos sabían que el tiempo a la larga iba a permitir que todo se fuera acomodando, yo no. Pero ellos tenían esa certeza y sabían que iba a suceder y que yo podía con eso, como evidentemente lo fue. Luego, para mí el duelo como tal es una reconstrucción del ser, ¿sí? El proceso, la elaboración del duelo se hace para que el ser se reconstruya en cuanto a la mente, ¿sí? Que piensa. Este es un modelo que Enrique Martínez Lozano utiliza en su libro Psicología Transpersonal en la Vida Cotidiana, y él lo habla como el puzzle que somos, el rompecabezas que somos, y es reconstruirnos en la mente, qué pensamos, qué creemos, qué nos repetimos, sanar la rumiación, sanar el sufrimiento, estar en el aquí y en la ahora, sustentando lo que es. ¿Qué siento? ¿Cuánto estoy siendo hipersensible y cuánto realmente estoy siendo con sensatez, entiendo lo que duele? El yo profundo, que fue lo que más me gustó de este modelo, fueron las rocas interiores, que te las voy a mostrar ahorita, en lo que yo sin saber me basé para seguir adelante. Y el cuidado del cuerpo, en cuanto a somatizar una cantidad de cosas que en un proceso de duelo es normal porque el sistema inmune se debilita, ¿sí? Y me encanta lo otro que vi, que lo habla Virginia Gago y lo explica súper bien, que es la poda neuronal y la construcción de nuevas rutas. Ella habla que en el duelo el cerebro se restringe, ¿sí? Se van eliminando todas las rutas neuronales que yo utilizaba, pues había construido en función a la existencia del ser, de la persona, de la relación, del país donde yo estaba. Esas se van eliminando con el tiempo y se construyen nuevas rutas. Para mí permitir eso es lo fundamental en un duelo, pero para eso el silencio, la meditación, la revisión, la introspección y la apertura, ¿sí?, a conocernos son fundamentales. Y por último, son las 14 rocas interiores de las que habla Martínez Lozano en su libro. La principal es la aceptación, ¿sí? Para varios de los modelos que escuché, que leí, el duelo inicia cuando yo acepto, ¿sí? Yo acepto y ya desde ahí puedo empezar a reconstruir. El amor a mí mismo es fundamental,
esto es vital, la certeza de que hay salida. Yo acompaño a muchas personas y la primera frase que me dicen es, Mónica, no sé si voy a poder. ¿Sí? Y Mónica, no sé si no voy a poder, se ilumina con una certeza de que sí. Yo les digo, yo pude, y yo soy humana igual que ustedes, y sí, han pasado 9 años, pero también tuve años muy malos. Y yo pude mirándome, y conociéndome y reconstruyéndome. La fuerza de la vida y la fuerza de voluntad, que es la fuerza interior, que tienen que ver mucho con la certeza, van ligadas. La confianza para mí en la vida y en eso más grande que todos nosotros creemos de que tiene esa vida. La fidelidad a mí mismo y a lo que soy para no abandonarme. La sabiduría de no reducirme a lo que me sucedió, ¿sí? No caer en la heridología, o sea, yo soy la mamá a la que se le murió el hijo y ahí me quedo por sécula seculorum y de ahí no salgo. Entonces, no me puedo reducir a eso porque soy más que eso. La gratitud, que me parece fundamental, en el sentido de, bueno, agradezco los 13 años con los que estuve, agradezco el aprendizaje, agradezco las lecciones que me dejó, agradezco que sigo viva y sana, agradezco que tengo mi otro hijo y mi esposo y seguimos juntos, fijarse en aquello que yo puedo decir que yo sigo viva y tengo motivos que agradecer. El sentido del humor es fundamental, nos levanta el estado de ánimo, pero también tenemos que permitirnos tener humor y reírnos de una situación y de la vida ante lo que estamos viviendo. El amor sin condiciones, tanto el que yo doy como el que me permito recibir. La experiencia de sentido también es muy importante, encontrarle sentido a lo que me sucedió y encontrarle un nuevo sentido a la vida que voy a construir, y aquí entra el papel de la logoterapia. Vivir el presente en todo momento para que el sufrimiento no nos agobie. La riqueza del silencio y la meditación, como lo digo, para la reconstrucción cerebral y para los estados de ansiedad es súper importante. Y por último, pues la experiencia de unidad y trascendencia con todo lo que es. ¿Sí? Saber que siempre, yo en este proceso me sentí guiada desde el inicio. Y cada cosa, cada herramienta que yo iba aprendiendo, la iba aprendiendo porque se me presentaba de una manera absurda y yo decía, si es por aquí, pues por aquí voy, y en cada lugar encontraba milagros que hacían que mi duelo se fuera aliviando y que yo pudiera reconstruir y seguir adelante. Y sentir que estamos para ir más allá, ¿sí? El miércoles, en la charla, la señora María, no me acuerdo, que habló de la trascendencia, ella hablaba de trascender es ir más allá, ¿sí? Más allá de lo que está establecido, más allá de lo que se espera. Y bueno, era hacer de la experiencia de la muerte de un hijo, ¿sí? Que se llevó parte de mí, parte de lo que yo era, pues lograr reconstruir eso en algo mejor y que sirviera para que mi vida, que sigue existiendo, tuviera sentido. Y ahí termino. ¿Preguntas? Excelente, Mónica, gracias por tu presentación, por tu disertación. En esta mirada espiritual y trascendente de un proceso de duelo, ¿no? Que pareciera un momento que desde el primer impacto, desde el primer momento, como que nos aleja de lo espiritual, desde esa rabia, desde esa negación, pero que si, bueno, dejamos que las aguas emocionales se quieten, puede haber un espacio para que aflore la conciencia y un despertar espiritual, ¿okay? Profundo a esa mirada, bueno, de entender que somos energía, de que el cuerpo es lo que fallece, es lo que muere, pero que el alma sigue en su proceso de evolución. Entonces yo siento que, bueno, la metafísica y la psicología transpersonal nos dan un espacio para poder comprender, ¿ok? Y poder sanar también, ¿ok? Porque sí, en ese proceso de comprensión también vamos sanando, vamos sintiéndonos más ligeros, más amenos con ese proceso de duelo. Y bueno, gracias por compartir
¿Hay alguna persona, alguno de los compañeros que quiera comentarle algo a Mónica? Vamos a ver. Realmente, Mónica, quería darte las gracias. Una mirada distinta a lo que conocía del duelo, de verdad que bien profunda, bien comprensiva, y de verdad que quería darte las gracias por esta presentación. Me dio una nueva misión, una nueva mirada en torno a lo que tenía que ver el duelo, y esa parte tuya cuando lo mencionaba, que todo el mundo sabía que iba a pasar, pero tú no sabías cuándo, a veces suele pasar cuando entramos en ciertos duelos. Y de verdad que es bien profunda la mirada, a pesar de que sé que es un cortito tiempito, pero estoy bien consensuada. Gracias. Gracias a ustedes por permitirme. ¿Alguien más quiere compartirle algo a Mónica? Yo puedo hacer la presentación. Vamos a ver qué iba a comentar la persona. ¿Qué iba a comentar? Ok, me avisa. Muchos éxitos. Adelante, el espacio es todo tuyo. Gracias. Ok, bueno, primero que todo, buenas noches. Gracias por estar acá, gracias por este espacio. De verdad que la experiencia fue increíble, me gustó muchísimo. Me gustaría pues continuar con estos estudios. Bastante rápida porque me da miedo que los medios, no sé, se apague la planta. El tema es hacer del arquetipo de magia Animus una visión desde la mitología griega en una relación de pareja. ¿Ok? Si me puedes pasar la primera lámina. Ah, primera lámina. Estoy en eso. No te preocupes. Me encanta el trabajo en equipo. Ok, por acá tenemos a Afrodita y a Ares, ¿sí? ¿En qué consiste este trabajo, chicas? Como recordamos en la clase que vimos, Jung habla de este arquetipo de energía femenina, energía masculina. Esta energía, ambas, se cuenta dentro de cada individuo. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de nosotros tenemos energía femenina y energía masculina. Dicha energía nunca va a determinar cuál es mi orientación sexual, ¿ok? No es porque yo tenga un poco más prevaleciente la energía masculina, decir que yo voy a ser, ejemplo, homosexual. La energía tiene relación con el comportamiento. ¿Qué es la energía femenina? La energía femenina cumple con creación, inspiración, la energía femenina es sutileza, ¿sí? La energía masculina, por un lado, es un poco más de visceral, más impulsivo, más instintivo, ¿ok? Bien. En este caso, yo quiero explicarles cómo esa energía va a influir dentro de la relación. ¿Por qué tomé a los dioses griegos? Porque, bueno, creo que es un tema que muchos no conocen y va a ser un poco más comprensible. Entonces, cuando hablamos de una energía equilibrada, eso es como una teoría que habla de que la energía siempre va a buscar equilibrio. Esa teoría es del Leiter y es una teoría que aplica en química, realmente es en química. Pero si lo llevamos a este tema, también encaja a la perfección, porque por lo general voy a buscar inconscientemente la otra energía para poder equilibrarme. Si yo tengo más energía masculina, voy a buscar una persona con más energía femenina, ¿ok?
chévere por allí. No siempre se va a equilibrar, no siempre ocurre. Y muchas veces encontramos la energía que proyectamos, ¿ok? Entonces, tengo a Afrodita y tengo a Ares, una energía bastante equilibrada, ánimas y ánimos. Recordemos que Afrodita es la diosa del amor, sensualidad, creación, ¿ok? Fertilidad. Y Ares es el dios de la guerra. Si dejamos a un lado la mitología a cómo ocurrieron los hechos, sabemos que Afrodita estaba casada, que Ares, ¿sí? Yo trabajé con un libro que habla de los arquetipos, y ese libro también habla de mitología. Dentro de este libro de Villalobos, ella nos explica que ellos son el arquetipo de los amantes, pero como en este momento estamos hablando de ánimas y ánimos, los tomo en el hecho de que cómo ocurrió esta unión. Ares y Afrodita, la primera vez que se ven, existe una atracción muy fuerte, ¿ok? Él, con muchas amantes, decide cortejarla a Afrodita. La corteja, la llena de halagos, regalos, tensión, y consigue su amor. Ya. Esa es la relación entre ellos dos. Te protejo, te busco, te veo, tú me correspondes, y listo. Afrodita, mucho deseo en él. Ahora, si me puedes pasarme la lámina, por favor. Si vemos la relación de Eros con Psique, muy diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque suene un poco, quizás un poco mal, la energía femenina tiende a dramatizar mucho las cosas, ¿sí? Eros y Psique tienen mucha energía femenina ambos. Recordemos que Eros, en la mitología romana, vendría siendo Cupido. Por ende, él es el creador de la pasión, él inspira pasión, él crea parejas, muy energía femenina. Y Psique, por ser una princesa mortal muy hermosa, también emanaba mucha energía femenina. ¿Por qué digo que la energía femenina dramatiza bastante las cosas? Si ustedes conocen la historia de Eros y Psique, ¿ok? Primero Psique, el oráculo le dice al padre que tiene que dejarle en una piedra. Y en esa piedra tiene que haber un monstruo. Esperar un momento. Viene un ser el esposo. Resulta que Eros, muchos celos de Psique. Y Eros, esto es uno de los mitos que hay, manda a Eros a que sea él el que la fleche y se enamore ella de un monstruo, el más feo de todos. Pero Eros se enamora al verla. Él se la lleva a la Asia, donde están felices, pero él, por su físico, él tenía alas, pero él le pide que por favor no lo hace. Entonces, en el día estaba sola, en la noche, en la oscuridad, amaban con noche. Oye, Dios mío. Atención. Sí, creo que sí me oyen. Bueno, en las noches ella se amaba con profundidad, sin embargo, así que le ganó. Ella va, lo observa, lo quema sin querer con la lámpara, ofendido, obviamente traicionado, se va, la destierra y se va lejos. Sí que comienza una persecución buscándolo por todo el mundo, enfrentando pruebas que ponía Afrodita, que eran sobrehumanas. A todas estas, la última prueba es que Afrodita fuese, sí que tenemos un momento que viene una moto. Ajá. Sí que tenía que bajar al inframundo, buscar. Se le cayó la conexión a Noelis, ¿verdad? A Noelis, ¿estás de nuevo? Muy, muy seguido. Cuando sigue, va a Perséfone, tiene que abrir una caja, la cual no tenía que abrir, solamente le volvían a abrir. Cada sueño profundo, Eros, todavía decide rescatarla, despertarla e ir a Zeus, interceder por ella
y que la convirtiesen en mortal. Como explico aquí la energía. Si nos damos cuenta, todo lo que tuvo que atravesar Psique para encontrar a Eros, todo lo que tuvieron que atravesar por el hecho de solamente traicionarlo, haberlo visto, para llegar al mismo objetivo. Conflicto, esas ganas de Eros de ser buscado por ti, para perdonar, habla mucho de una energía femenina. Ahora bien, si vamos en el enlace de la masculina, por favor, pásenme la lámina, vamos a ver a Artemisa y Orión. ¿Okay? Artemisa y Orión vendría siendo una pareja con mucha energía masculina de ambas partes. Artemisa es la diosa de la casa, ¿sí? Ella es una de las Amazonias. Si conocemos las Amazonias, ellas son las vírgenes de la mitología griega. Entonces, no que en realidad un hombre, hasta que llegó hay muchos hasta ellos dos, muchísimos. Pero el que yo tomé es en donde, la isla donde estaba Artemisa, su isla favorita, donde ella estaba, nadie podía llegar ahí básicamente. ¿Qué pasa? Orión, por ser Poseidón, podía caminar en el agua. Y se casaba en la misma isla Artemisa. Artemisa, ya visualizándolo con anterioridad, puedo decir que ella lo casa primero, visualizándolo con anterioridad, en uno de los baños que tiene Artemisa es donde él, al verla, se enamora por su belleza, ya Artemisa sabe su existencia y comienza una cacería. Artemisa lo persigue. Ella lo cazaba y fallaba, era muy astuto y o sea, internamente a ella le molestaba el hecho de fallar tan constantemente, pero también se regocijaba porque era como un juego que en el fondo le gustaba, hacía sentir plena, eso de cazar a Orión. Con el tiempo esto se convirtió como en una rutina, ellos cazaban juntos, se retaban mutuamente, sin embargo un día él osó y al enfrentar ella lo asesina, lo mata. Así culmina la historia de ellos. Entonces, si vemos las tres historias, vamos a ver Ares y Afrodita. Me gusté, la corté, estamos juntos. Muy pasional, muy romántica, bastante dramática también, se le hace muy largo y muy fuerte, ¿okay? Y tenemos a Artemisa con Orión, una relación bastante confrontativa, lo cual causa mucho placer, y bueno, termina en muerte también. Ahora que voy. ¿Por qué escogí el tema? Aquí es donde viene la parte de lo personal, ¿no? De por qué escogemos cada uno nuestros temas. En lo personal, yo soy una mujer con mucha energía masculina. A todas estas, tiendo a buscar hombres con también energía masculina. Haciendo el trabajo, ¿sí? Entendí muchísimas cosas. Me identifiqué bastante con Artemisa. Sé el local, todo. Cuando osa enfrentarla, ella
creo que claro, viene la ruptura y el conflicto. Que yo consigo hombres con energía femenina, no me siento cómoda. ¿Sí? Recuerden que la energía siempre va a intentar equilibrarse, ¿sí? Pero no siempre se logra equilibrar. Y a veces no tener equilibrio trae conflicto, que lo podemos ver con Psique y Eros, que a pesar de que trajo conflictos, siguen juntos, sí, pero vean todo el drama que tuvo que suceder para ellos consumir su amor. Ahora bien, ¿a qué llegué yo con este trabajo? Primero, concluir que las energías no siempre van a alterar cómo es la relación mucho. En lo personal, poder en se necesita equilibrarla para que pueda funcionar con el otro. En mi caso, si me gustan mucho los hombres con energía masculina, debería conectar un poco más con energía femenina que pueda funcionar y no exista en toda la presentación y tampoco los jueves, no sé si es el tema de la señal, pero bueno, como les comenté, estoy en un estacionamiento, pero si alguien logró escucharme y alguien logró entender, si quieren preguntarme algo, si tienen alguna duda, si necesitan que repita alguna de las partes, estoy abierta. Los escucho, muchachos. Hola, Noelis. Noelis, ¿te puedo dar una sugerencia? Tu presentación, tu tema es bien interesante. Tú le pediría un permiso al profe y la grabaría. Y grabadita que se puede entender bien, la pasaría, porque tienes un tema bien, bien interesante. Lo escuché muy, muy intermitente, porque entre que se caía, que entraba, que se caía, que se entraba. Es un tema súper interesante, Okay. sobre todo cuando muchos de los que estamos aquí trabajamos a nivel de los arquetipos. Y sería ideal que lo pudieras pasar en un video que se escuche clarito. Ok, Una chévere. sugerencia, No ¿no? Porque de verdad que el tema está súper ideal. Lo último que te puede comprender es el tema de que estás buscando integrar tu energía masculina y femenina, porque comprendes que tienes mucha energía sí. masculina. Y vale, lo comprendo. Pero sería interesantísimo que pudieras colocarla. Está genial la manera en cómo aclaras, pues, desde dónde Jung dejó estos arquetipos del ánima, ánimos y todo lo que tenía que ver con esa mitología griega. De verdad que excelente. Gracias. No, chévere. Me comprometo con ustedes a hacer el video cuando tenga luz, más arreglada, más bonita, no en el carro ni en un estacionamiento. Y se los paso por el grupo, ¿sí? Sí, bueno, te pude escuchar igual, como dice tu compañera, intermitente. Pero bueno, las cosas, lo que pude ver, escuchar, súper, súper interesante, de verdad que merece tu presentación que lo puedas hacer bien, ¿ok? Porque está muy bien el material audiovisual que preparaste y el tema como lo manejas y lo abordas suena muy interesante. Entonces sí, yo creo por darle ese lugar a tu tiempo también de que preparaste tu trabajo, que lo puedas presentar bien, ¿ok? Claro, claro, puedes grabarlo en cualquier momentico por aquí mismo por Zoom. Nos ponemos de acuerdo Vale. y tú te doy el acceso, así como ahorita, y lo grabamos por aquí, pues. ¿Okay? Para no Chévere. complicarnos la vida, que después tengas que subirlo a un correo, sino que ya quede grabadito aquí que tenemos esta posibilidad. Chévere. Pero Me bueno, parece perfecto. muchas gracias igual a Noel y no creas que no, de haberte tomado el tiempo, de haberte ido para allá. Todo eso se valora, claro que sí, para cumplir el día de hoy, pero de verdad que tu tema está muy interesante, vale la pena volverte a escuchar bien, 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 bien. Chévere. No, bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora sí los voy a dejar porque no tengo mucha batería y estar aquí tampoco es muy cómodo. Entonces, me disculpa a mis compañeras que no lo voy a lograr escuchar. Voy a tratar de ver los videos de todos. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ti.
Profe, feliz noche. ¿Pudiera continuar yo para abrir y compartir? Aprovechando. Claro que sí, claro que sí. Vale, Sí, ya está aquí de anfitrión. déjenme compartir aquí para iniciar. Nueva presentación. Denme un segundito. Ya, un segundito. Ok, disculpen que a última hora se me movieron los títulos. Bueno, para no quitarles mucho tiempo, porque ya sé que estamos ya avanzadita a la hora. Mi nombre es Darliani Fajardo y bueno, vengo a presentarles las constelaciones familiares desde la mirada transpersonal. Yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos el origen o lo que significan las constelaciones familiares. Sin embargo, quise colocarlas por lo que las constelaciones familiares representaron a mí a título personal y el avance que he venido teniendo con ellas a lo largo de mi vida, no solamente como consteladora, sino lo primero que he vivido a raíz de poder constelarme en las distintas ocasiones. Una de las cosas que vamos a iniciar hoy en la noche es definiendo qué son las constelaciones familiares. Y quiero dejar muy claro que las constelaciones familiares no es un método terapéutico, no es un método, no es una psicoterapia, no es una terapia. Como lo dice Hellinger Ciencias en su página web, porque lo que hice fue extrapolar su definición que hoy en día ellos tienen de lo que son las constelaciones familiares. Son un procedimiento que ofrecen una ubicación del posicionamiento que nosotros podemos tener dentro de nuestro sistema familiar, que lo podemos tener dentro de una empresa o lo que puede tener el posicionamiento de un producto dentro de una empresa, porque esto lo podemos ver desde nuestro sistema familiar, tanto materno como paterno, como desde el lado de las organizaciones. Adicional a ello, también tenemos cómo nosotros podemos mirar a través de las constelaciones familiares las dinámicas, ¿ok? Que se vienen representando dentro del sistema familiar o dentro de la organización o dentro de lo que puede surgir a través de un servicio o un producto que las personas estén colocando, valga la redundancia, al servicio de la vida. El fin de una constelación familiar, lo que nos invita es que nosotros podamos mirar esa causa, ese origen, ese trasfondo que puede tener cada persona en una vivencia personal, bien sea que algo que tenga que ver con una falta de éxito, bien sea que tenga que ver con alguna enfermedad, bien sea que tiene que ver con relaciones de pareja, bien sea que tiene que ver con temas de adicciones o agresiones. Puede ser con las personas que hayan pasado por inclusive por procesos de duelo, desde distintos ámbitos nosotros podemos abordarla. Dentro de las constelaciones familiares, nosotros podemos observar los conflictos emocionales que se vivieron en el transgeneracional y en el intratransgeneracional. Y cuando hablamos del transgeneracional, pues ya sabemos que estamos hablando de todos nuestros ancestros, y cuando hablamos del intratransgeneracional hablamos de mamá, papá. Y todos esos conflictos que pudieron haber sucedido detrás de nosotros, en nuestro clan materno o paterno, y que lo que allí no hubo una resolución a ese conflicto, a esa situación, a ese duelo emocional o a ese duelo de lo que se pudo haber vivido allí. Cualquier situación que no hubo una resolución, eso se va transmitiendo de generación en generación y a menudo tiene una resonancia en los patrones de comportamiento de forma inconsciente dentro del sistema familiar
dentro del inconsciente familiar colectivo, y eso lo puede vivir una persona a través de sus propias situaciones personales. En una constelación familiar nosotros podemos ubicarnos a través ¿cómo les puedo decir? De esta exploración que nosotros hacemos, bien sea que lo hagamos con personas, bien sea que lo hagamos de manera individual, bien sea que lo hagamos con figurines, bien sea que lo hagamos con alguna de estas técnicas o herramientas que nosotros podemos tener para poder llevar a cabo una constelación, miramos finalmente cómo podemos identificar esa mejor resolución o eso sanador que puede tener ese sistema o esa organización para que pueda tener una resolución a esa situación que la persona llevó a la constelación. Otra de las cosas que hoy les quiero dejar es que estas constelaciones fueron creadas por el alemán Bert Hellinger. Desde hace muchísimos años él comenzó con todos sus estudios y en los años 1990 él comienza a desarrollar todo este procedimiento y él comienza a ir estudiando todo lo que tiene que ver con las terapias familiares, la Gestalt, la programación neurolingüística, y se va formando aproximadamente entre 11 psicoterapias que él se forma, que él las estudia. De hecho, cuando él muere en el año 2019, dentro de su historia, dentro de su biografía, se narra que él constantemente estuvo estudiando y actualizando las distintas bases teóricas que él tomó de ellas para poder llevarlas hacia las constelaciones familiares con el fin de ir actualizando los protocolos o los procedimientos que nosotros colocamos dentro de una constelación familiar, con la finalidad de que éstas pudieran ser efectivas, sanadoras, tanto en el lado emocional como en sanar los vínculos con nuestro sistema familiar. Las constelaciones familiares se basan principalmente en la conexión que nosotros podemos tener con nuestros miembros de la familia. Estas conexiones las tenemos a través de esas relaciones emocionales o estos vínculos que se pueden sentir, que se pueden ver o que se pueden visualizar a través de los comportamientos, acciones o distintas situaciones que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida y que muchas veces decimos de forma inconsciente: es que no sé por qué constantemente me tropiezo con esta piedra una y otra vez, y no consigo el porqué, no le consigo la justificación, no le consigo la lógica, hasta que miras en una constelación familiar que lo que puede estar ocurriendo es que estás haciendo una repetición de patrones, o puedes estar en un proceso de repetición, o puedes estar en un proceso de reparación a través de las lealtades invisibles. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, desde nuestro inconsciente, así como sucede cuando estamos en un teatro, que vemos estos títeres que se mueven por esos hilitos invisibles y se pueden ver a los figurines bailando, entonces nosotros dentro de nuestro sistema familiar somos movidos por esos hilos visibles o invisibles. Invisibles cuando tenemos alguna situación a la que le estamos, a la cual nuestra situación personal, y esto quiero hacerle una gran salvedad, nosotros cuando estamos acudiendo a una constelación, si tú tienes una situación personal, la tuya, es decir, si tú tienes una situación en que constantemente te relacionas con un mismo tipo de pareja que te lleva a tener siempre el mismo resultado, que quizás a lo mejor termine en infidelidades, que quizás a lo mejor termine en irrespeto, esa situación que es tuya, ¿ok? Tiene una resonancia a través de esta lealtad invisible con lo que pudo haber sucedido con tu sistema familiar en el ámbito transgeneracional o en el ámbito intratransgeneracional, y que tú desconoces y que no eres consciente, y durante la constelación puedes mirar lo que es tuyo que tiene resonancia con eso que sucedió allá. ¿Por qué hago explicación exacta en esto? Porque se comete muchas veces el error de que la gente cree y dice: es que yo soy así por culpa de lo que era mi abuela, o por culpa de lo que era el tatarabuelo, o por culpa de lo que hizo mi mamá, o por culpa de lo que hizo mi papá, y fue a constelar a la tatarabuela. No,
no estás constelando a la tatarabuela, tú estás constelando tu situación personal que tuvo una resonancia con esa situación o conflicto emocional o un conflicto de duelo o alguna situación de secretos o exclusiones que hubieron en el sistema que no tuvieron una resolución y que tu vida en particular, desde esa lealtad invisible que tienes atrás con tu sistema, entonces allí, en esa constelación, miras el origen y quedas en una manera consciente para comenzar a sanar. En una constelación podemos mirar esas lealtades invisibles, las exclusiones. ¿Qué significan las exclusiones? Esas historias familiares que suceden dentro de nuestro sistema y que decimos, es que yo no lo conozco. No, es que yo en mi familia somos nada más mi mamá y yo y no somos más nadie. Es que en mi familia somos mi mamá, mi papá y yo y aquí no existe más nadie. Es que en mi familia somos mi abuelo, mi mamá y yo y aquí no existe más nadie. Lo que nosotros excluimos por desconocimiento de manera consciente o inconsciente es muchas veces lo que más se nos muestra. Y las exclusiones las podemos hacer de dos maneras, de forma consciente y de forma inconsciente. Consciente cuando reniego de que no conozco a nadie, bien sea porque realmente no lo conozco o bien sea porque reniego de ello porque tengo rabia. Por ejemplo, una expresión muy común que suelen utilizar las personas cuando pasan por procesos donde mamá o papá no fueron criados, al papá lo llamo donante de esperma, a mi mamá la llamo la señora o la mujer que no me parió, o sea, que la mujer que simple y llanamente me colocó allí. Y desde esa exclusión, desde donde no sano el vínculo con mamá y papá, comienzo a excluirlo y lo que no sano, que desde mi programa inconsciente, desde donde no sané, entonces desde allí lo extrapolo a mi vida personal. Dentro de una constelación familiar, nosotros también podemos observar, mirar si hay alguna resonancia de mi tema personal con los secretos y los traumas vividos dentro de nuestro sistema familiar, y esto lo sustenta todo lo que tiene que ver con los campos morfogenéticos, morfológicos, o con lo que tiene que ver con la parte de la epigenética, como ayer lo veíamos con una compañera que nos lo estaba mostrando. Otra de las cosas que nosotros podemos comprender dentro de las constelaciones familiares es qué las sustenta, en qué teorías o en qué prácticas terapeutas sustentan las constelaciones familiares. Como les dije, el filósofo, teólogo Ben Hellinger, que fue el creador de este procedimiento, Hellinger tomó muchísimo para poder generar lo que nosotros hoy en día conocemos como constelaciones familiares. Tomó mucho de la terapia sistémica, de la teoría de los sistemas familiares. Hoy en día las nuevas constelaciones familiares, porque hay una diferenciación, las constelaciones familiares anteriores tomaban mucho del psicodrama, tomaban mucho de que solamente podíamos hacerla una sola vez en la vida y tenía cierto tipo de estructura. Con los años, a partir del año 2013, él comienza a darle una mirada transpersonal porque comienza a conectar con esa parte donde la persona que va a acudir a una constelación familiar se da una mirada transpersonal a su situación personal y comienza a ir cambiando todo este esquema que él había estructurado y comienza a darle una transformación. Y en esta nueva parte, entonces, desde ese año para acá, la psicología transpersonal, el análisis transaccional, la programación neurolingüística, la Gestalt y muchas otras teorías y prácticas terapeutas siguen dándole cierto aval al procedimiento de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares los que nos permiten es tener una comprensión holística. Cuando hablamos del holismo hablamos de todo. Y estamos hablando de una comprensión holística y sistémica, es decir, no miramos la vida de una manera lineal, sino miramos la vida desde todos nuestros ángulos. Por eso es que le digo hoy mirada transpersonal. No me quedo en el extremo de lo que fue bueno y no tan bueno. No me quedo con la historia de la víctima o del perpetrador, sino miro ambas historias para poder comprender la historia de ese sistema familiar, mi propia historia, la historia de la persona que puede acudir a mí como consultante, con el fin de poderle acompañar a esa persona a que pueda darle resolución a sus situaciones personales, tanto en el área emocional como en el área mental, como en el área espiritual, pues sus relaciones familiares,
o en sus relaciones laborales. Por otro lado, nosotros, yo quiero mostrarles a ustedes lo que Hellinger nos dejó, y de hecho hoy la terapia sistémica lo toma como principio. Hellinger los dejó como órdenes del amor. Hellinger nos dejó los 3 órdenes del amor porque él, a lo largo de sus trabajos de estudios y de prácticas, comprendió que en un principio él colocaba primero el amor y luego el orden. Y luego, con los años, fue entendiendo que primero el orden y luego el amor. Y cuando nos habla de primero el orden y luego el amor, las personas que nos damos el permiso de adentrarnos en este procedimiento, muchos de ellos tomamos estos 3 órdenes como parte de filosofía de vida. Y como parte de filosofía de vida, dentro de nuestro primer orden tenemos el orden de la pertenencia. ¿Qué quiere decir la pertenencia? Como se los explicaba hace unas láminas atrás, unos minutos atrás, todo en nuestro sistema familiar pertenece, bueno y no tan bueno. El que haya sido muy bueno y el que no haya sido tan bueno, dentro de nuestra historia familiar, todas estas historias pertenecen. Lo que hemos vivido nosotros a título personal, que te haya dolido o que no te haya dolido tanto, todo pertenece. Y desde la pertenencia comenzamos a colocar orden, porque desde la pertenencia nosotros comenzamos a mirar a nuestro sistema con mayor honra y dejamos a un lado esa parte de excluir, que por desconocimiento nosotros muchísimas veces creemos que de nuestro sistema familiar somos solo 3, y por desconocimiento desde el inconsciente, que complementa lo que les decía hace unos minutos atrás, desde el inconsciente comenzamos, ¿ok?, a excluir a esas personas que están detrás de nosotros y que desconocemos de nuestro transgeneracional. Dentro del otro orden está la jerarquía. La jerarquía significa el respeto y la honra a quien llegó primero antes de nosotros. La mayoría del ser humano, cuando vive distintas situaciones con los padres, por sus propias situaciones y sus vivencias de dolor, comienzan a mirar a sus padres con muchísimo juicio. Mi mamá, que no fue tan buena, mi papá, que no fue tan bueno, mi papá, que fue donante de esperma, mi mamá, que me abandonó, no me crió mi mamá, no me crió mi papá, me crió la abuelita, me crió el tío. Y comenzamos a tener allí todos esos juicios hacia nuestros padres por todos esos dolores que tenemos, y no nos damos el permiso de posicionarnos en el lugar que nos corresponde. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, constelaciones familiares fue la traducción que se le dio en inglés y en español. En alemán, constelaciones familiares significa posicionamiento familiar, que es el nombre original de este maravilloso procedimiento, ya que su creador es alemán. Y cuando hablamos de posicionamiento es porque muchas veces nosotros, por las circunstancias de vida que vivimos, nos colocamos como los padres de nuestros padres, nos colocamos como los padres de nuestros hermanos o como los padres de nuestros abuelos, y comenzamos dentro de nuestro sistema de origen. Y cuando hablamos sistema de origen, es de la familia de donde cada uno de nosotros provenimos: mamá, papá, hermanos, abuelos. Cuando yo, dentro de mi familia de origen, estoy posicionada en el lugar que no me corresponde y no me puedo mirar como la hija de mamá o papá, sino que miro a papá o a mamá como un hijo, como una hija, cuando quiero ir a formar mi familia núcleo, ¿ok?, esa familia núcleo que quiero crear de mi propia vida personal, me cuesta muchísimo de forma consciente, porque de este lado ya estoy a cargo de un clan familiar. Y como me estoy posicionando en lugares que no me corresponden, pues pueden suceder muchísimas cosas. Una de las cosas que les puedo mostrar a nivel de hipótesis, o a nivel de una de las cosas que se ha ido observando dentro del sistema familiar, es que cuando un hijo mira a su mamá como que si este fuera una hija más o un hijo más, por lo general la posición que esta persona asume es la posición que le correspondería dentro del sistema familiar a la abuela. Y entonces, desde el inconsciente, todos esos conflictos que la abuelita no sanó, todas esas situaciones que quizás la abuelita no pudo haber sanado, desde el inconsciente miro que mi vida tiene mucha resonancia con esas situaciones de la abuela, porque por no tener esa jerarquía, por posicionarme como hijo, para que detrás de mí esté mamá y detrás de mamá esté la abuelita, entonces en ese posicionarme en el lugar que no me corresponde, entonces miro a mamá con juicio, me posiciono en el lugar que no me corresponde,
y no tomo la fuerza para verdaderamente poder mirar mi vida personal. Otra de las cosas que nosotros miramos es el equilibrio entre dar y recibir. Muchas veces nos cuesta tener un equilibrio dentro de lo que damos y dentro de lo que recibimos. Si en nuestra vida, por las circunstancias donde se generaron nuestro nacimiento, nos cuesta tomar la vida de nuestros padres porque tenemos resentimiento, rabia y dolor hacia ellos, y no podemos mirar con honra y con amor el acto de nuestro propio nacimiento, desde el momento en que yo no puedo reconocer el acto de conexión que hubo energética, espiritual, física, amorosa, independientemente de las circunstancias que hayan sido, se genera esa creación de la vida. Si yo no puedo mirarlo con esa honra y con ese amor para tomar la vida, y lo miro con el juicio y con el reproche y con la recriminación, desde donde yo tome la vida que me brindaron mamá y papá, cuando voy a generar acciones conscientes y coherentes en mi vida, lo voy a hacer con el mismo desequilibrio y con el mismo juicio y el mismo dolor que tomo desde el lugar que estoy tomando a mamá y a papá. Y por último, y no menos importante, en esta nueva mirada que le da Hellinger a las órdenes del amor, nos deja el asentir a la vida tal y como es. Y el asentir a la vida tal y como es significa que hemos vivido dentro de nuestros, a lo largo de nuestra vida, situaciones buenas y no tan buenas. Pero cuando decidimos mirar eso que no fue tan bueno, eso que nos desarmó, eso que nos dolió, eso que te abrió y te llevó hasta abajo y tú sentiste que se te partió el alma y tú dices, ¿cómo puedo salir de esto? Cuando comienzas a mirarlo y dices, ok, esto me dolió, pero tengo las ganas, la necesidad, el deseo y me gustaría salir de esto y comenzar a mirar el aprendizaje, ahí comienzo a sentir a la vida tal y como es. Es decir, comienzo a mirar eso que viví que no fue tan bueno, de qué me sirve, hacia dónde me lleva. Y eso solo lo puedo hacer desde lo que nosotros en las constelaciones lo tomamos desde el análisis transaccional, posicionarnos en el lugar del adulto de nuestra vida cotidiana. Y desde nuestro adulto podemos asentir a la vida tal y como es. Desde allí, desde esas amorosas órdenes del amor que nos llega Hellinger, nos da ese regalo para continuar en la vida y definitivamente ser felices si así nosotros lo recibimos. Quería mostrarle un término de campos morfológicos. Cuando nosotros estamos haciendo las constelaciones familiares, conectamos con lo que muchas personas denominan el campo cuántico o el campo morfológico. Para ustedes que son psicólogos, esto no debe ser nada desconocido. Y para los que no, pues a lo mejor es primera vez que escuchan el término. Los campos morfológicos es una teoría propuesta por el biólogo y filósofo alemán Rupert, que lo que nos sugiere es que existen distintos campos invisibles que a través de la energía hay una información que viaja de forma natural a través de los organismos vivos y que nos compone en esta sociedad humana. Y que esa información que viaja a través de esa energía, eso nos viene a brindar una información de los patrones biológicos y sociales que nosotros podemos tener dentro de nuestro sistema familiar en conexión con el inconsciente colectivo, ¿ok? O en conexión con el sistema organizacional en caso de que yo lo esté viendo desde las organizaciones, ¿vale? Entonces, desde estos campos morfológicos, dentro de las constelaciones, ¿cómo se comporta? Lo que nos vienen es a decir o es a explicar que en el momento en que nosotros estemos realizando una constelación, bien sea una constelación individual donde participa el constelador y participa el constelado a través de herramientas como figurines, pueden ser estos figurines sistémicos, pueden ser figurines que los tengamos a través de las plantillas o figurines que podamos hacer a través de FOAMI. Les quiero mostrar más o menos qué es lo que nosotros podemos trabajar, plantillas, para representar todo lo que tiene que ver con el área de las energías dentro del campo morfológico. Y entonces allí vamos comprendiendo
¿ok? A través de esas figuras que se pueden ir escogiendo en una constelación individual, lo que sucedió dentro de ese sistema familiar. Si lo hacemos en una constelación grupal, van a haber personas que pueden brindar el apoyo a ese sistema familiar o a esa organización para que pueda observar qué es lo que está sucediendo y con qué se está conectando ese sistema familiar en toda esa memoria colectiva o en esa memoria de su sistema familiar. Muchas personas, o todavía la parte científica, sienten que existe controversia acerca de la investigación que este señor Rupert Sheldrake dejó. Sin embargo, las constelaciones familiares toman muchísimo de esta información, que es lo que nos permite nosotros comprender lo que sucede dentro de una constelación familiar. Ahora bien, ya para finalizar mi presentación, después de nosotros poder conocer qué es lo que nosotros miramos dentro de una constelación familiar, acá lo que quiero brindarle es la perspectiva que nos permite tener a través de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal y las constelaciones familiares comparten una perspectiva que es mirar desde lo holístico y desde la espiritualidad todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana. Bien sea que nosotros desde la psicología transpersonal, nosotros buscamos integrar aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales para que la persona pueda conectar con su bienestar y con su realización espiritual dentro de las constelaciones, mantienen la misma perspectiva holística y lo que buscan es comprender cuáles son esos patrones o esas dinámicas familiares, ¿ok? Que vienen de generación en generación en los patrones emocionales, mentales y espirituales, con una sola finalidad, darle una resolución al conflicto. Ambos enfoques lo que nos permiten es conocer cuáles son los patrones que nosotros podemos tener grabados en nuestro inconsciente, reconocerlos y una vez que nosotros los reconocemos, desde la mirada transpersonal o desde la mirada de las constelaciones, lo que nosotros nos damos el permiso es de definitivamente hacernos responsables de nuestra propia vida a través de la comprensión de la experiencia transpersonal que podemos vivir durante una constelación y a través de la comprensión de las experiencias transpersonales que ha vivido esa persona, así no haya asistido a una constelación, pero que venga viviendo sus procesos transpersonales, al poder mirar ese desarrollo de ese ser humano en su totalidad, lo que nosotros comenzamos es a mirar ese proceso de comprensión para que la persona pueda definitivamente trascender las crisis existenciales o las crisis que puedan tener con su sistema familiar. El objetivo principal desde estas dos miradas es que la persona pueda vivir, hacerse consciente de estar consciente, de tener una mayor conexión con todo lo que le puede rodear y tener una mayor comprensión hacia sí mismo desde su vida y una mayor comprensión hacia el lado colectivo, para que la persona se dé el permiso de tomar acciones conscientes en su proceso de transformación. Una de las cosas que podemos decir que venía tomando desde la psicología transpersonal y sin saberlo, y en la medida que me formé dentro del Centro de Desarrollo Integral, hice conciencia, es que nosotros los consteladores, cuando entramos al campo sin juicio alguno. Todo lo que miramos, lo miramos sin juicio, con la finalidad de comprender ambos sistemas. Y el mirar a todo sin juicio, lo que nos permite es conectar con esa parte del consultante que viene con una disposición de sanar y conectar con esa parte del consultante que puede estar allí, no desde su lógica racional, sino desde esa mirada transpersonal, conectar con eso, con esa conciencia que la persona quiere hacer para poder sanar y trascender sus procesos. Entonces, de esta manera, yo quiero darle las gracias a todas las personas que se dieron la oportunidad de escuchar mi exposición. Y lo que quería decirle para finalizar, las constelaciones familiares, a través de mi vivencia personal, pude comprender los procesos que traía con mi relación con papá. Yo tuve una relación con mi papá muy presente, una relación de presente-ausente,
y a través de esa relación presente-ausente me llevó a título personal a vivir en relaciones de pareja, en las cuales se me hacía muy complejo poder tener una vida de pareja que fuera lo más equilibrada posible. Entonces pasé por un momento muy, muy, muy oscuro de mi vida en el cual sentía que yo tenía que ceder el control de mi vida a las otras, el control de mi vida completo hacia la otra persona para que me pudiese ver, porque vivía con un miedo completo hacia el abandono y un juicio total hacia mi papá. En la medida que comencé a ir sanando y a ir colocando orden en mi vida, pues entonces comencé a mirar mi vida de una manera distinta. Y adicional a ello, cuando comencé a formarme como consteladora, comprendí en mayor dimensión todo lo que como madre, los procesos que como madre vivo, para entender y saber que madre sana, hijos sanos. Y que a veces nuestros hijos, los que nos vienen a mostrar, son esos puntos que podemos tener ciegos y que nos dice, mamá, mira por aquí, que ahí también está una situación personal. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Aló. Excelente, excelente Hola, Romina, tu te escuchamos. presentación. Te escucho. Bueno, este tema de las Hola. constelaciones familiares desde una visión transpersonal se hace muy nutrido y de la manera como lo fuiste desarrollando, fuiste llevando, bueno, desde paso a paso, de los fundamentos de las constelaciones, también abordaste lo de los órdenes del amor, que siento que le da ese componente transpersonal a las constelaciones. Porque bueno, también entendiendo que Hellinger se basa de Virginia Satir, del desarrollo de la terapia sistémica, pero Hellinger como que le da más una visión más transpersonal a la terapia sistémica desde el enfoque de las constelaciones familiares. Y sí, como tú comentabas, esa relación bidireccional, sin juicios, horizontal que se desarrolla en el campo con los participantes de la constelación o el constelado, es una visión que, que lo hace muy, muy transpersonal. Este tema, sin duda alguna, bueno, cuando nos estamos formando en psicología transpersonal es importante conocer sobre las constelaciones y esta visión de, de este abordaje. Sabemos que, bueno, hay que especializarse, hay que estudiar aparte las constelaciones, vivirlas, practicarlas, pero el conocimiento, por lo menos básico, de constelaciones y esta mirada que nos das, es importante contemplarla. Pero bueno, contento con tu masterclass. Esta es una masterclass. Muy bueno tu material digital también. Felicitaciones. Se ve que te gusta mucho el tema de las constelaciones. Sí, lo que pasa es que yo realmente a título personal a través de las constelaciones he vivido una evolución, un antes y un después en mi vida. Y no lo hago no desde un punto de vista de lo que me apasione, sino de lo que verdaderamente he podido ver cómo me he transformado yo y cómo me he permitido acompañar a otros. Y a través de las constelaciones pues me ha abierto a estudiar muchas cosas, a hacer la maestría en las constelaciones. Me llevó a conocer una parte de la psicología clínica que no conocía. Me llevó a conocer y a codearme con ustedes los psicólogos, a entender muchas cosas que cuando me formé como constelador experto no, a veces tenía un conocimiento pero no tan profundo. Y es hermosísimo todo lo que la mirada transpersonal nos deja. Entonces, ahí comprendemos lo que nos decía la profe que nos dio los enneagramas, ¿no?
que no miramos al ser humano como desde la psicología normal, que lo miramos como esa persona que está enferma, sino que lo miramos como un síntoma de lo que esa persona puede estar viviendo y desde allí nos abrimos de verdad a acompañarnos a que la persona pueda tener una mirada mucho más sanadora, mucho más libre en su vida. Y sí, las constelaciones para mí han hecho un antes y un después. Y cuando profundizas, tienes que colocarle mucho, porque no es una sola cosita. Hay que estudiar profundo el transaccional, lo que nos deja Virginia Satir por el PNL, lo que nos deja, de hecho, de la escuela donde yo vengo, que es la escuela de COFA, de Brigitte Champetier, pues ella toma mucho de distintos ejercicios que nos llevan para colocarnos en el campo. Y es de verdad que para mí ha sido un proceso transformado, muy, muy transformado. De verdad que gracias. Y disculpen lo largo. Sorry. No, muy valioso, muy valioso. Esa, porque tú estás en qué estado? ¿En qué estado que estás tú? Yo estoy en Anzoátegui, Barcelona. Y desde allá te has formado en constelación. Sí, primero me formé como terapeuta sistémico integral, después me formé como constelador experto con Indesis, que está en Caracas y con España. Y luego después hice con Indesis la maestría el año pasado. Y fueron 9 meses profundos. Y lo bueno de estas escuelas es que para que tú puedas salir egresado como constelador, hasta que ellos no consideren o tú demuestres que has podido trascender tus procesos desde el día 1 que ingresaste hasta el final que egresas, pues evidentemente no te certifican. Porque yo no hago nada con la teoría. O sea, la teoría es importante porque tengo que comprenderla. Pero si yo no la puedo aplicar en mi vida personal, no voy a tener la fuerza para poder acompañar a un consultante. Lo voy a hundir y me voy a hundir yo. Mire, yo he tenido constelaciones, y disculpa que te tome el tiempo, Romina, donde a mí lo que está viviendo mi consultante, pues de alguna forma u otra tiene una resonancia con mi vida personal. Y entonces tú como constelador tienes que saber cómo miras eso y dices, ok, ya sé, estás mostrando algo, no lo miras ahí en el campo, pero estoy aquí haciendo un trabajo de acompañamiento. Es bien profundo, es súper hermoso, súper transformador. Y pues yo a las constelaciones me honro. Gracias, gracias por compartir. Bueno, sí, sin duda alguna es así. Este tipo de trabajo, si no lo aplicamos en nosotros, podemos ser intelectualmente, tener la teoría, ¿ok? Sabernos todos los órdenes, sabernos todo cómo funciona el campo, lo que significa el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no lo vivimos en nosotros mismos en ese proceso, no estamos haciendo nada. Y de verdad que la constelación, como ella mueve tanto, ese trabajo interno tiene que ser constante. Un trabajo Entonces allí, interno. bueno, obviamente los profes que están duchos van observando qué estudiante sí vas internalizando y está dispuesto a trabajar. Mucha Pero bueno, práctica, profe. Mucho abrirnos al sentir, mucha práctica. Yo le agradezco como muchísimo a todos mis maestros, a los doctores que me han acompañado en estos procesos, porque es mucha práctica, mucha práctica. Práctica no, pero una práctica, pero para ti. Una práctica para que lo vivas tú, pues a título personal. Y ya, pues de allí, pues bueno. éxitos, Romino. Gracias, profe. Comienzo. Buenas noches. El título de mi presentación es La desencarnación, con una experiencia personal con mi hijo menor. Pasamos a la segunda lámina, por favor. Me quedé, no veo la lámina. Ok, a ver. La segunda. Ok.
Ok, chévere. Gracias. Ajá, la desencarnación o muerte. Es la ausencia de vida. Consiste en un proceso irreversible que resulta del cese de homeostasis en un ser vivo. Homeostasis es la estabilidad que tiene el ser vivo en su parte interior, que pertenece a lo que el cuerpo maneja o manipula, lo que es la temperatura del cuerpo y su pH. Es decir, presenta incapacidad de inutilizar energía para mantener al organismo vivo. En una síntesis, las funciones vitales llegan a su término final. La tercera, por favor. La desencarnación es un acto que lleva a cabo el espíritu cuando desprende de su cuerpo o materia, cada vez que finaliza su misión en una existencia. Este enunciado es según el maestro Joaquín Trincado de la Escuela de Metafísica, donde él expresa y dice en todos sus libros que la muerte es algo muy natural, que es algo que todos los seres humanos hemos vivido en muchas existencias, en muchas vidas pasadas. En la desencarnación también se produce un alumbramiento, cuando la luz del Creador ilumina la conciencia del espíritu que desencarna para que pueda ver sus propias obras, sin las falsedades y mentiras con lo cual cada uno trató de justificar sus actos mientras estuvo encarnado. Nuestro maestro Joaquín Trincado, estudiante de metafísica, él nos explica y nos dice en sus libros, en sus obras, que todos los seres venimos a cumplir una misión. Seamos hombres, seamos mujeres, porque el espíritu antes de encarnar no tiene sexo. Decidimos cómo venimos a realizar nuestra misión de vida, y como hombres o como mujeres, y eso nos lleva también en el lapso de vida qué obras hacemos y qué no. En el plano espiritual, ya cuando el espíritu no está encarnado, cuando ya no tiene materia, ve todo lo que hizo en su vida, en su última vida, o en el momento que desencarnó en esa existencia, ven cómo y qué fue lo que hizo, si cumplió con su misión, si no cumplió con su misión, si debe volver a encarnar para repetir esa tarea que quedó pendiente. Podemos pasar a la siguiente. En la clase de las profesoras Ana Belén y Ana Cecilia, ellas hablaron de la doctora Elizabeth Cooper. La podemos cambiar de lámina. Habla de la doctora Elizabeth, donde ella habla que el instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia. Ha declarado en numerosas ocasiones que la muerte es solo un paso más hacia una forma de vida en otra frecuencia. La muerte no existe como tal, sino que el alma abandona el cuerpo físico. Ella en su escrito y en todos los libros que ella ha publicado, ella creó cinco etapas para las personas que quedamos después de que un ser querido fallece. La primera etapa es la negación, que se produce de una forma inmediatamente que la persona fallece. Nos negamos a creer que ese ser que amamos ya no está con nosotros. Ese ser no lo vamos a volver a ver, no lo vamos a volver a tocar en la carne, porque en la parte espiritual viene siendo una vida nueva para ese espíritu. La segunda etapa es la ira. Nos llenamos de rabia, buscamos culpables, no queremos hablar con nadie, no hablamos con muchos, pero es para regañar, para castigar, para querer conseguir un culpable. Y no aceptar que ese ser ya cumplió con su misión en este plano. Como tercera etapa tenemos la negación, donde no aceptamos que ese ser ya no está con nosotros, que ese ser no lo vamos a volver a ver más nunca. O sea, llegamos a un momento de negación, que no queremos aceptar la muerte o la desencarnación de esa persona. A muchas personas o muchos seres que pierden a un ser querido, sobre todo a un hijo
o a una pareja, que son los, ella menciona en sus libros, que dice que son los dolores más fuertes, hay muchas personas que caen en depresión, se hunden en una depresión, que bueno, tienen que ir a consultas de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, para poder, bueno, muchas de esas personas no lo aceptan, o sea, no quieren ir a buscar ayuda, pero sus familiares tienen que hacerlo para ayudarlos, hasta que se comprende, que es la quinta etapa, hasta que se comprende y se acepta que ese ser que amamos tanto ya no está físicamente con nosotros, pero que espiritualmente sigue con nosotros. Pasamos a la próxima lámina y hablamos del maestro Brian Weiss, el doctor, él es doctor, donde en uno de sus libros, que es Mucha vida, muchos maestros, él escribe y relata la historia de una de sus pacientes. Dice que en esa sesión realizada Catherine acerca de su vida pasada y sobre todo cómo era su muerte, le surge a través de la regresión, la descripción detallada en qué momento, después de morir, siempre se veía en el mismo escenario, en el cual observaba una luz arriba de ella, en la que poco a poco iba ascendiendo, encontrándose en un plano distinto en el que se podía contemplar su cuerpo y la luz mientras comenzaba el ascenso. Catherine decía que dentro de sus muertes, ella veía que había de todo tipo de muertes, traumáticas, tranquilas, dormidas, accidentales, envenenamientos. En una de esas ella habló que ella sintió que ella empezó a ahogar, porque ella dice que no tenemos edad, no hay tiempos, no existe el momento, porque podemos morir como siendo niños, estando en el vientre de nuestra madre, niños, adolescentes, ya maduros o muy viejos. Ella dice que todas sus vidas han sido, o sea, todas sus muertes, ella las vio en un determinado momento, donde ella decía que ella, en esas regresiones que le hacía el doctor Villanueva, ya para ellas eran muy normales. A través de esas regresiones que él le practicó, ella curó muchas de sus enfermedades, porque ella sufría de muchas cosas y ella no entendía por qué. Y esas enfermedades ella las traía de esas vidas pasadas, de esas vidas que ella vivió como mujer, porque ella dice que en todas sus vidas, la mayoría ella fue mujer. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí es donde voy a hablar de la experiencia de mi hijo. Hace aproximadamente ya 4 años él falleció. Y él me mostró su desencarnación paso a paso. ¿Sí? Él se enfermó, empezó a vomitar, empezó a sentirse débil. Él tiene una condición que era diabética. A él lo diagnosticaron a los 5 años con diabetes. Y de ahí en adelante, pues sus cuidados y toda la parte médica, pues aumentó, porque él había que ir al oftalmólogo, a la parte estomacal, la parte de sus riñones, había que estar pendiente, o sea, había que hacer un monitoreo de todo tipo de especialistas para poderle controlar su diabetes. Él venía normalmente bien, con sus glicemias estables. Pero cuando él enferma, enseguida yo llamé a su médico de cabecera y él me dice que lo llevara a la clínica. Había que hospitalizarlo para hacerle exámenes y ver qué le estaba produciendo el vómito. El primer día, lo primero, el doctor le mandó a hacer hematología, le mandó a hacer varios exámenes y entre eso unas radiografías de pecho. Cuando él le hace esas radiografías, se da cuenta que en sus pulmones había unas pequeñas manchas. Y él lo interna de una vez. Y empiezan a pasar tratamiento. Y al segundo día el doctor ve que no hay mejoría, manda a repetir sus análisis
su placa de rayos X y se da cuenta que esa infección va creciendo. Y él me sugiere, porque esa noche se quedó ahí en la clínica y él se fue descompensando. Él estaba más débil, sus manchas estaban más grandes en los pulmones, la infección. Y el doctor me dice que, bueno, que si esa noche él no aceptaba el tratamiento, había que trasladarlo a un sitio hospitalario donde lo pudieran controlar en cuidados intensivos. Porque en ese momento pues también estaba la situación país, que había que los medicamentos, que esto, que el otro, estaba muy fallido y pues había que buscar un sitio donde se pudiese trasladar, porque la clínica no contaba en ese momento con cuidados intensivos. Bueno, resulta que mi niño me decía, mami, que me quiero ir. Me decía, mami, que me quiero ir, que no quiero estar aquí. Yo digo, pero es que está mal, mira, estás con vómito, no nos podemos ir a la casa. Y decía, tú no me entiendes. Me decía, es que tú no me entiendes, yo me quiero ir de aquí. Yo, papi, pero no nos podemos ir de aquí. O sea, yo le entendía a él que era ir de la clínica, de ese sitio hospitalario, que nos fuéramos de ahí. Lo cierto es que nosotros hablando en la habitación, él me dice, mami, yo quiero que tú me hagas una promesa. Yo quiero que en la próxima encarnación, me dice él, quiero que vuelvas a ser mi mami. Cuando él me dice eso, pues imagínense. Yo dije, bueno, de hecho, pues el niño era un ser muy preparado, porque nosotros siempre hablábamos de cosas que no tenían nada que ver con un niño de 10 años. Él siempre hablaba de cosas de que él veía a otras personas, él hablaba de los planetas, él hablaba de cosas que ni siquiera existían aquí en la Tierra. Entonces yo le digo, no, papi, mira, vamos a hacer algo. Vamos a cumplir con nuestra misión aquí en este plano. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que sigas aquí conmigo, que estemos juntos y que cumplamos en este plano. Y bueno, y cuando ya sea la hora de yo irme, pues después te puedes ir tú. Le digo, ya sé. Y me dice, no. En ese momento yo entendí al rato, que me di cuenta que no quiso volver a abrir los ojos, no quiso volver a hablar, que él se quería ir porque él me decía que estaba cansado. Él ya estaba cansado de estar aquí en este plano. Entonces me acerqué a su oído y le empecé a decir, bueno, hijo, si te tienes que ir, lo acepto. De alguna manera lo voy a aceptar. Pero lo que no te voy a aceptar es que te vayas sin haber curado de la diabetes. Porque si tú viniste con diabetes, porque tienes que curar tu enfermedad. Y para que vengas a otra encarnación, tienes que venir libre de diabetes. Y si tú quieres que yo sea tu mami, lo acepto. Y quiero que entiendas que en esa existencia vamos a ser muy felices. Y sí, acepto ser tu mami. Y a él le cambió la cara, él dejó de su cara fruncida de molestia. Y bueno, esa noche él se complicó. Pero lo más maravilloso fue que yo vi, o él me mostró, cómo su alma, su espíritu se fue desprendiendo de la materia. De parte de su boca empezó a salir como una masa transparente que se movía en sus labios. Se empezó a mover y yo empecé a mirarlo y yo le decía, bueno, Lucy, te tienes que ir, no sufras, no quiero que sufras. Y se empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer esa masita empezó a crecer entonces. Después pasó al cuello, después pasó a todo su cuerpo. Y eran aproximadamente como a las 4 de la mañana cuando él se complicó bastante. Y el doctor pidió que lo sacáramos de urgencia porque había que internarnos. Bueno, sí, se preparó el traslado, se llevó a la parte de UCI. En el traslado, a él le da un paro respiratorio.
Y mi hijo mayor me llama y me dice, mamá, Gabriel está muy mal porque mi hijo mayor se fue con mi hermana en la ambulancia y yo me quedé en la clínica haciendo otros papeles para poderme retirar. En el camino, a lo que yo llego al hospital, le digo yo a mi hijo mayor, Gabriel ya no está, porque yo sentí que me atravesó el corazón. Cuando llegamos a él al hospital, yo sentí que algo me atravesó el corazón. Y mi hijo mayor me abraza y yo le digo, Gabriel ya no está aquí. Gabriel ya es libre de su materia. Porque cuando él se pasó su hijo, él me dice, es que ya no siento dolor. No, mentira, en esta parte no sé. Yo le digo a mi hijo mayor que Gabriel ya no estaba conocido. No, mamá, claro que sí, ya lo van a ayudar, aquí están todos los médicos que cansan, no sé qué. Y a lo que mi niño me abraza, yo me quedo mirando el cielo, yo quedo para la parte del cielo y empezó a correr las nubes como las películas, empiezan a correr las nubes. Y le digo, no, Marco, Gabriel ya se fue. En eso me llama un paramédico y me dice, no, el niño ya lo estabilizamos. El niño ya está bien, lo van a pasar a piso. Cuando lo van a pasar a piso, me dejan pasar a mí y yo entro con él a hacerle la última radiografía que le hace el médico, que sugiere el médico, y resulta que ya sus pulmones están completamente manchados. Completamente manchados. Y yo vi todo, o sea, yo estuve en los sitios donde no tenía que estar, pero fue porque él me lo permitió, yo sé que él me lo permitió, que yo viera el desenlace de cada paso de su desencarnación. Cuando lo pasan al piso y lo entuban y ya está en su habitación y todo, me permiten pasar. Y yo lo veo, me acerqué a él, lo abracé y coloqué mi frente en la frente de él. Y lo veo en un espacio hermosísimo, en un jardín con una cascada espectacular. Y ahí cuando él me dijo, mami, ya no siento dolor, ya soy libre. Y entendí que ya su espíritu había abandonado su cuerpo. Y esa tarde, a las 6 de la tarde, él terminó de desprenderse de su materia, que fue cuando los médicos lo declararon que había muerto. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Una frase que dijo el Maestro Jesús, dice, dejad a los muertos que entierren a sus muertos. Por eso él asistiendo a una niña en tránsito de muerte, cuando expiró dijo, sobre ella ahora vive. Yo sé que mi niño, yo sé que mi niño vive ahora. Como reflexión, pasamos a la próxima lámina, por favor. Dice, no olvides que cuando vayas a reencarnar en otros mundos de mayor progreso, nacerás con una sonrisa en tus labios en lugar de un llanto. Porque desde ese mismo momento sabrás de dónde vienes, a dónde vas. Te conocerás a ti mismo y amarás a tus semejantes. Si aprendes a desencarnar con una sonrisa de alegría en tus labios, también aprenderás a reencarnar de la